Michel Foucault nació en Poitiers, en Francia, en 1929. Su educación primaria fue una mezcla de éxitos y mediocridades hasta que asistió al colegio jesuita Saint Stanislau, donde destacó por su rendimiento. Tanto su padre como su abuelo fueron médicos, pero él decide no serlo y estudiar filosofía. Durante la Segunda Guerra Mundial, Poitiers es ocupada por los nazis, y en aquel entonces Michel Foucault tiene solamente 13 años. Más adelante ingresa en la Escuela Normal Superior de París. La vida personal de Foucault fue difícil, sufrió de depresión aguda. Intentó suicidarse varias veces y por ello su padre decidió ir con él a un psiquiatra. El médico examinó el estado mental de Foucault y dedujo que sus tendencias suicidas se debían a la angustia de tener que ocultar su homosexualidad por el tabú de Francia en aquella época. Más adelante, Foucault superó esta depresión y se involucró en actividades homosexuales. Durante ese tiempo indagó más sobre otras disciplinas y quedó fascinado con la psicología y obtuvo una licenciatura de esta. Además, una en filosofía el año 1952. El panóptico. Partiendo de este plano arquitectónico de la cárcel, Foucault tiene la siguiente visión. El agente se sitúa en la torre más elevada y se queda observando y vigilando la actitud de los presos. Desde esa visión tan elevada es irrelevante que esté o no esté el guardia, porque los presos se van a comportar igual, es decir, se van a comportar como si no estuviera. Entonces la sociedad funciona de la misma manera. En este sistema panóptico que vivimos sabemos que podemos ser vistos en cualquier momento y es por eso que nos comportamos de acuerdo con la norma social sin que nadie nos lo recuerde. Ya no es necesaria la autoridad en la cultura civilizatoria, sino que nosotros mismos hemos incorporado el poder en nuestra mente y nosotros mismos vamos a ser nuestras propias víctimas y victimarios. Para él, la socialización en la escuela es la transferencia de ese poder. A los seres humanos se nos van educando para ser cada vez menos autónomos en relación al manejo de poder. También se nos van educando para incorporar ese poder y comportarnos como si estuviéramos vigilados. Actuamos como víctimas y victimarios porque no hace falta que esté el guardia para comportarnos como si lo estuviera. En pocas palabras, es irrelevante la existencia del poder como autoridad, y Foucault piensa en cómo incorporamos ese poder en nuestra mente, a través de una visión panóptica. Para empezar, Foucault es postestructuralista, es decir, considera que la estructura social no existe. Aunque se nos imponga de maneras distintas como normas, valores, tradiciones, no existe y además es contingente, se va construyendo a través de la historia. Por otro lado, para él lo más importante es el saber y el poder que nos da el conocimiento. Hay una relación entre el saber-poder y poder-saber. Y nos dice que aquel que tiene el conocimiento tiene el poder en la sociedad. Foucault considera que el pensamiento es histórico y que tal como aparece se borrará en los límites del mar como un rostro de arena. Pone en cuestión la verdad absoluta porque afirma que no existe al ser contingente y pone en duda el significado del saber. Lo que se define en un momento como enfermedad, en otro momento es diferente. Por lo tanto, el conocimiento va variando y piensa que todo lo que hay en nuestra sociedad que parece tan natural es construido y por lo tanto también puede ser destruido. Todo esto conlleva definir qué es el discurso y no es que alguien se ponga delante de un público a hablar. Para Foucault, las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir algo por su opuesto. A esto lo llamamos discurso. Si trazamos un eje central en su obra, queremos destacar tres cosas. El saber durante la década de los 60, el poder durante la época de los 70 y la sexualidad hasta el final de su vida en 1984. Comencemos con su primera etapa donde el saber es la única libertad de ser. En los años 60 Foucault se dedica a estudiar y a escribir libros como su tesis doctoral, La historia de la locura en la época clásica. En esta tesis parte de una hipótesis a la cual presta gran atención. Se fija en la manera en la que la posición social de un loco pasa de excluido de la sociedad a confinado y encerrado dentro de cuatro paredes. Este planteamiento se puso en práctica en el siglo XVII y una gran cantidad de personas fueron encerradas, criminales, locos o cualquier persona que actuase de un modo extraño. Y se analiza que la locura varía y no es absoluta. Lo que es normal en un momento es anormal en otro.
En la siguiente época, en los 70, trata sobre el poder, donde nos invita a pensar qué es la verdad y cómo se genera. Foucault nos viene a decir que el concepto de verdad también es construido, y esa construcción no es ajena al poder, y separa lo que todo el mundo piensa que es verdad y el resto. En ese sentido pensó en el funcionamiento del poder, la resistencia y las insurrecciones. Para ayudar a pensar, hacía un ejercicio a todos sus alumnos. Consistía en coger una hoja en blanco y escribir una situación que hayan vivido como intolerable, y que se pararan a pensar para encontrar los dispositivos y las estrategias para acabar con ella, y así sentir lo difícil que es luchar y denunciar todo aquello que nos disgusta. Al mismo tiempo se buscaba crear un discurso valiente, pensar lo que se dice o decir lo que se piensa, o poner resistencia y buscar líneas de fuga. No hace falta coger una situación que se nos escape de nuestras manos, como la guerra, bombardeos o ciudades destruidas, por mucho que nos indignen cotidianamente estas prácticas, sino una apropiada para una situación concreta. Como hemos dicho, la gran práctica de libertad será el saber, es decir, conocer cómo funciona el poder. Probablemente en un pasado próximo, cuando la forma de poder estaba centrada en una figura de rey, la resistencia en forma de revolución resultaba suficiente para cambiar las cosas. En este punto es donde radica la novedad de la teoría de poder de Foucault. El poder no se encuentra centralizado, ni basta con cortarle la cabeza al rey, sino que está localizable en un montón de instituciones, mecanismos y dispositivos, y además está basado en una relación de fuerzas que no se poseen, sino que se ejercen. Es decir, no es un atributo, porque el poder funciona y opera, y todos nosotros somos capaces de hacerlo funcionar. El poder está en todos lados, y tenemos el poder de decir algo respecto a este. La sexualidad para Foucault es un espacio real para el funcionamiento de la humanidad, y tiene un poder sobre el cuerpo porque deja fluir la dimensión de los deseos, y la voz humana en relación a su placer. La sexualidad es un fenómeno histórico y cultural, muy particular y que en un espacio nos reconocemos como humanos y nos perdemos a la vez. La sexualidad ha sido un espacio histórico difícil de domesticar, es por eso que se intenta poner como objetivo de estudio científico y regularla desde todas las instituciones de socialización. Foucault se preguntó por cómo devenimos en sujetos, cómo hemos llegado a ser lo que somos. Pregunta fundamental sobre la que versa gran parte de sus investigaciones. Es así como llega a las relaciones de poder como constructo de la subjetividad misma. La historia de la sexualidad es un proyecto que se centra en las condiciones bajo las que se formaron los saberes, los sistemas de poder y los sujetos de la sexualidad. Está dividido en 4 volúmenes: la voluntad del saber, el uso de los placeres, la inquietud de sí, y las confesiones de la carne. El primer volumen, La voluntad de saber, es un esbozo de un proyecto en el que Foucault propone replantear los modos como ha sido entendido el poder. De acuerdo con el autor, la mirada clásica en torno al poder es tanto reduccionista como conveniente para quienes están en posiciones ventajosas. En el uso de los placeres, el autor busca expresar cómo la sexualidad de cada persona tiene un punto de interpretación diferente. Intenta explicar el mundo de la sexualidad desde su punto de vista. Durante el libro, Foucault habla de la normalización de sexos en la antigüedad como una necesidad, además de las relaciones sexuales entre mismos sexos. También explica qué significa para él el verdadero amor, destacando que siempre hay un amo y un esclavo, donde habrá una persona que ama más que la otra. Pero en general, Foucault argumenta que el discurso sobre la sexualidad en realidad se ha reproducido de manera regulada durante este periodo, puesto que ciertas profesiones comenzaron a examinar la sexualidad de una manera científica, lo que conllevó a constante confesión, sentimientos y acciones sexuales por parte de las personas. Además, trata el funcionamiento de la sexualidad en relación con la emergencia del biopoder, el control total sobre los cuerpos vivos, es decir, todas las políticas económicas, geográficas y demográficas que establece el poder para el control social. Pero el poder, como hemos comentado anteriormente, se encuentra difuso, fragmentado y deslocalizado.
Aquí Foucault ataca las hipótesis represivas, la creencia común de que hemos reprimido nuestros impulsos sexuales, y propone una visión de la sexualidad a través de la construcción discursiva del sexo y determinar su significado cultural. Sin embargo, esta supuesta libertad sexual está en confrontación de manera continuada con el control sobre los cuerpos vivos. Por lo tanto, el autor concibe que el discurso sexual, logrado en las últimas épocas o deseado por aquellos que defienden la libertad como un falso dispositivo, es la que pretende distraer de lo que debe ser verdaderamente el objeto de lucha en la sociedad: el control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos y pasiones. ¿Y tú cómo interpretas la teoría del poder? ¿Crees que tenemos que decir algo respecto a este?